Muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición del ciclo de seminarios para el estudio de una sociedad libre del UCEMA Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society. Mi nombre es Matías Silivitsky, soy el Managing Director de este centro de estudios de la Universidad del SEMA. Y es un gusto darles la bienvenida para una nueva edición del ciclo de seminarios para una sociedad libre. El título del seminario de hoy es Cervantes, Jefferson, Tocqueville y Borges, la trayectoria de un laberinto liberal. Y quien expone esta tarde es el doctor Eric Clifford Graf, quien enseña y escribe sobre la tradición liberal en base al estudio de autores tales como Alexander Hamilton, Frederick Douglass, Jorge Luis Borges. También veo que en su CV menciona que es experto en Tucídides, Tocqueville, literatura europea medieval y moderna, historia de la novela, literatura comparada, literatura moderna española y de Latinoamérica, y una intersección entre teoría económica, política, cultural y literaria. Su último libro es Anatomía de la Libertad en Don Quijote de la Mancha, y se pueden encontrar sus trabajos en ericcliffordgraph.academia.edu/research. Es un gusto darte la bienvenida esta tarde, Eric, y sobre todo por esta gran pluralidad de intereses académicos y profesionales que tenés, así que va a ser un gusto escucharte. Igualmente, un placer y gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, empiezo entonces. Sí, yo voy a Ok, compartir pantallas y vamos a tu presentación. genial, fantástico. Bueno, esto es un ejercicio de literatura comparada, más que nada. Y lo que me interesa es comparar una serie de laberintos que hay en estos cuatro grandes escritores liberales. Y luego podemos contemplar, y espero durante la sesión de preguntas, vamos a poder especular sobre qué significa esa trayectoria. Y creo que hay cierta continuidad. Creo que la continuidad entre Borges y Cervantes, son hispanoparlantes, un genio argentino, escritor, conocía perfectamente bien a Cervantes. Creo que lo más sorprendente es ver la continuidad que lleva con Jefferson y Tocqueville, que también llevan continuidad con Cervantes. Y quiero poner siempre todas las cartas en la mesa. Yo creo que Argentina y Estados Unidos tenemos una relación muy interesante. No es como la que tenemos con México. Los argentinos no sufren de esa contaminación de cultura norteamericana que puedes ver en el norte de México más que nada. Pero en cierto sentido somos más parecidos que Estados Unidos y México, porque somos más diferentes. O sea, la similitud de la independencia cultural crea cierta sintonía muy interesante ahí. A ver, y creo que si Argentina logra salir de su laberinto, eso podría ayudar a nosotros también a salir del nuestro. Y parto de esta idea de la importancia de encontrar la salida del laberinto. Creo que me refiero mayormente al cuento de Borges, La casa de Esterión, que concluye con el Minotauro admitiendo a Teseo, incluso saliendo para reconocerle, para darle la bienvenida, su redentor lo llama. Y creo que si Argentina logra integrarse más con el mundo, el resto del mundo, el mundo comercial, liberal, libre, eso será claramente mejor para Argentina y creo que mejor para Estados Unidos también. Creo que nos queda por delante una gran oportunidad para ayudarnos a los dos.
Otra carta que quiero poner en la mesa es que mi primera experiencia fuera de Estados Unidos fue Buenos Aires, fue ir a Argentina en 1984. Así que creo que podemos pasar al siguiente diapositiva. A ver si me encuentro ahí en ese laberinto de foto. Éramos el primer grupo de lo que los españoles llaman guiris, gringos en Argentina, después de las Malvinas. Para mí fue una experiencia muy grande. No tenía los años suficientes para realmente enterarme de qué significaba en aquel entonces, pero con los años, retrospectivamente, me ha ido impactando cada vez más ese viaje. Conocimos incluso a Borges. Yo no sabía quién era, ni entendía su grandeza con los pocos años que tenía, pero otra vez, mi carrera me he dedicado al estudio, a los estudios hispánicos, la literatura en general, y para mí Borges es uno de los mayores escritores que me ha influido, que me ha impactado en la vida. Así que esas experiencias pueden irse acumulando significados a lo largo de la vida. Ok, pasando al siguiente diapositivo. Deberíamos empezar con un intento de definir un laberinto. ¿Qué es un laberinto? Un laberinto es un dilema, es un problema, es una trampa de la cual nos queremos escapar. Es un problema que tenemos que descifrar. De hecho, es algo que nos confronta con nuestra propia ignorancia. Y estamos perdidos ahí, ¿no? Y el objetivo es salir si podemos. Implica muchas cosas, un laberinto. También implica cierta ignorancia, la importancia de aprender para salir. Es un puzzle, es algo que tenemos que percibir. Tiene todo que ver con la perspectiva y la capacidad de ver el laberinto. Hay un dentro y un fuera. Normalmente consideramos la parte interior, pero es importante reconocer que un laberinto tiene una salida y hay una parte exterior que influye en el laberinto. Y como acabo de señalar, creo que incluso nuestras vidas, nuestros países, culturas, a veces son laberintos vinculados, laberintos que comparten pasillos, puertas entre sí. Esta es una moneda del siglo V, del quinto siglo antes de Cristo, de Creta, precisamente. Y ahí podemos ver una representación del famoso laberinto del mito. Ok, siguiente diapositivo. Un laberinto también implica su habitante, el minotauro. ¿Y qué es un minotauro? Un minotauro es una figura híbrida, es una fusión, pensando en Borges. Borges era inglés y también argentino. En muchos respectos, Borges es un minotauro. También el minotauro implica, la existencia del minotauro dentro, implica su redentor, Teseo, que viene de fuera, el héroe que le mata al final. Y también no nos debe olvidarnos de Ariadne. Ariadne es importante. El laberinto implica la cuestión de la sexualidad humana, las relaciones entre hombres y mujeres. Ariadne es la solución, en cierto sentido, al laberinto, porque le da a Teseo el hilo que le deja entrar y salir, le da la sabiduría, la capacidad de vencer al minotauro. Pero quiero subrayar también esa idea del minotauro como figura monstruosa en el sentido no necesariamente negativo. Es un monstruo en el sentido de que combina elementos
que no nos son inmediatamente reconocibles. Parte de descifrar el laberinto, parte de salir del laberinto, implica aprender acerca de ese monstruo. ¿En qué consiste el Minotauro? Una manera de salir de un laberinto, creo, es entender, captar la esencia del Minotauro. Ok, pasando al siguiente. También implica un lugar. El laberinto es un lugar liminal, un lugar entre dos culturas. En el caso original está en Creta, y entonces el laberinto implica el espacio entre Europa y África. Y es a donde vamos a ir primero con el caso de Jefferson. Pero incluso los griegos entendían que Creta era una especie de origen, pero origen en el extranjero. O sea, la primera talasocracia griega es de Minos, de ese rey mítico de la remota antigüedad, incluso para los griegos antiguos. Tucídides, por ejemplo, menciona al rey Minos y su cultura naval, ¿no? Marítima, como un origen para la Grecia moderna. Pero eso implica, digo, la Grecia de aquel entonces, la Grecia antigua. Eso implica que esa relación que ven todos los griegos con África, ¿no? Ok, pasando. Pensando en el laberinto como un espacio entre África y Europa, una manera de visualizar lo que significa eso es meditar un poco en el arte del Greco, el Greco de Creta en particular. Que llegó a España después de pasar por Venecia y Roma hacia finales del siglo XVI, 1580 por allí, 70 y pico. Este es un cuadro, la tríptica de el tríptico de Módena. Y podemos ver claramente que el Greco tiene una visión muy cosmopolita en términos raciales de Creta, de la cultura mediterránea, y está imponiendo esa visión. Eso es precisamente un aspecto chocante del arte del Greco. Vemos todas estas figuras negras en el nacimiento de Cristo. Tenemos a Baltasar, ¿no? Este es el caballero cristiano de una alegoría. Podemos ver aquí la famosa boca del infierno que utiliza el Greco en muchos cuadros. Pero vemos que claramente el héroe acá es negro, y San Juan el Bautista, muy negro en casi toda la obra del Greco. El mensaje aquí se centra en el mestizaje. El laberinto, entonces, que representa Creta, implica esta cuestión, este elemento racial. Así que pasando al siguiente, vamos a contemplar un poco Cervantes, el laberinto de Cervantes. El laberinto de Cervantes también es racial. Representa a Sierra Morena, en particular al sur de Castilla la Vieja. Es el espacio liminal entre, digamos, Madrid y Sevilla, o entre Madrid y Murcia, más bien, ¿no? Entre el norte y el sur de España. Es precisamente donde existe ese encuentro racial, étnico, entre moriscos y cristianos. Y eso forma parte del simbolismo principal, sobre todo de la primera parte de la novela. Siguiente diapositivo. Este es un profesor mío. Vais a ver que dejó muchos
rasgos personales aquí. Viajé a Argentina en 1984, justo después de las Malvinas. Estudié bajo un profesor autoexiliado de la España de Franco, que también escribió el ensayo más importante sobre este tema del laberinto en Cervantes. El título aquí es Sierra Morena como laberinto, del salvaje a la caballería cristiana, caballerosidad cristiana. Y su tesis es básicamente que Sierra Morena es precisamente donde Don Quijote encuentra cierta curación moral, sexual a sus locuras. Y esa solución al dilema español, el laberinto español, de que hablan muchos historiadores, para Cervantes parece ser, otra vez, la solución es el mestizaje. El hidalgo tiene que salir de su laberinto, encontrar una pareja simbólica hacia el sur de Castilla. Y la idea es que el hidalgo tradicional de España ya no tiene lugar, ya no tiene función militar como antes. Ya no es el protector del reino de Castilla-La Mancha ante una posible incursión por parte del turco, ¿no? Después de Lepanto, el turco ya no es la amenaza principal es la angla, es la de Inglaterra. España gira su atención hacia el Atlántico y lo que pasa es que tienes toda una casta, una clase, por qué no decirlo, de hidalgos que están recibiendo una pensión por el Estado para mantener un caballo y sus armas, pero ya no tienen función. Entonces, una de las cuestiones políticas principales de la época era precisamente qué hacer con esta clase de gente, recibiendo una pensión del Estado, pero realmente no contribuyendo nada a la riqueza general o a la economía o al reino. Y la solución era la inflación, cosa que debería todo argentino conocer íntimamente y que todo norteamericano está por aprender y reconocer. Estamos en ello, estamos saliendo de nuestro laberinto y entrando en el vuestro de momento. Hoy en día creo que se anunció más o menos una tasa de inflación de 5%, que para un argentino no es nada, eso sería la gloria, pero para un norteamericano está causando cierto choque, ¿no? Algo parecido ocurrió al final del siglo XVI en España. La época medieval era mayormente desinflacionista o desinflacionaria, pero a finales del siglo XVI se empieza a notar una cierta inflación, depende del historiador con quien hables, pero en torno a 3-4%. Otra vez suena como ideal para los keynesianos modernos, pero afectó a mucha gente. Y si recibes una pensión, cambia tu vida del todo. Si antes esa pensión compraba cada vez más, a partir de mediados del siglo XVI, empezabas a perder poder adquisitivo. Y eso realmente, si lo que queremos ver de cerca, es la causa de la locura de Don Quijote. Su pánico, su visión general, está intentando imponer su ser en el resto del mundo, precisamente porque ya no vale y ya no tiene renta, ya no tiene capacidad de sobrevivir de manera normal. Entonces se vuelve, en cierto sentido, en un tipo de cruzado. Es su agresión, su deseo de salir de la Mancha,
es un tipo de expansionismo, una agresión adquisitiva. Está buscando, si lo podemos pensar metafóricamente, sustituir su falta de renta por el botín que tiene en la mente, según todas esas historias de caballerías. El botín es el objetivo del militar medieval, que realmente es. Así que volviendo al profesor Herrero, su tesis es que el laberinto, y hay varios indicios de ese laberinto en la primera parte del Quijote, es el dilema de Don Quijote. Lo que no describe este profesor, un genio, lo adoro, pero su punto ciego, lo que no ve es que la solución al laberinto es el mestizaje. No habla del todo de la relación racial que representan ciertos personajes. Estoy pensando en don Lorenzo, que es una morisca, y también Zoraida, al final de la primera parte. Zoraida María representa una algeriana, es una princesa africana, literalmente. Así que la solución al laberinto de Don Quijote es precisamente ese encuentro con la mujer más del sur y la mujer de otra etnicidad o raza, como diríamos hoy en día. Ok, pasando al siguiente. Aquí tenemos al don Lorenzo. Está en el capítulo 25. Don Quijote admite abiertamente que sabe que es una morisca. En el capítulo 26 vuelve a decir, una vez que Sancho salga para su embajada, Don Quijote vuelve a insistir en que no ha visto ni un moro en toda la vida. Entonces la locura, esa incapacidad de ver, o sea, el laberinto que contiene a Don Quijote y que le mantiene ciego, tiene todo que ver con el mestizaje. Y deberíamos subrayar que en muchas de las tradiciones el Minotauro es ciego. Claro, no puede ver por encima de sus muros, no puede ver el mundo, y la visión es precisamente parte de la solución. Así que su enfermedad, su monstruosidad tiene que ver con su ceguera. Pensemos en Borges otra vez. Ok, pasando al siguiente. Hay otro indicio del mismo tema en la segunda parte. Os recomiendo leer el capítulo 10 de la segunda parte, donde veráis que hay todo un juego de razas de monturas, de caballos. Hay caballos, hay camelos, incluso hay una cebra. Cervantes está guiñando al lector y subrayando esa cuestión de razas. Y claro, es donde Sancho, en ese capítulo, Sancho encuentra a Dulcinea, ¿no? Una Dulcinea inventada, pero en su mente es Dulcinea, y se la presenta a Don Quijote como si la fuese. Y es todo un juego con el tema de mestizaje en ese capítulo. Ok, adelante. Y ahora podemos empezar a entender la atracción que llevaba Cervantes para Jefferson. Porque ese tema racial o de mestizaje, el encuentro entre el norte y el sur, a finales del siglo XVI empieza a implicar la esclavitud, la trata de negros en particular. Y Sancho, en la primera parte, en el capítulo 29, expresa cierta fantasía. Dice que quiere ser gobernador. Es una manera de cebar a Sancho, ¿no? Para que saliera de su propio laberinto, ¿no? Don Quijote quiere un acompañante, quiere un amigo para sus aventuras, y le ofrece, le promesa el gobierno de una ínsula, la famosa ínsula de Barataria.
Ahora, lo que pasa es que Sancho, claro, es una expresión irónica por parte de Cervantes de la fantasía de Sancho. Lo que Sancho realmente decide hacer o quiere hacer es ser quiere exportar su ciudadanía porque tiene en mente que va a ser un gobernador de un país en África ecuatorial. Y empieza a fantasear con exportar negros. Quiere ser un negrero, quiere volverse rico precisamente a través de la trata de negros. Y en un momento, esto es donde realmente entramos en un laberinto y un laberinto muy moderno que compartimos los argentinos y los norteamericanos. En un momento, Sancho compara en su fantasía, compara ser negrero con ser keynesiano, para un término moderno. Dice en algún momento, por negros que sean, por negros que fuesen mis ciudadanos en Barataria, los he de volver en amarillos y blancos. Y lo que quiere decir con eso es que los va a convertir en moneda. Se va a volverse rico, va a conseguir oro y plata vendiendo a esta gente negra. Pero es incluso más sutil que eso, porque ya hay una política inflacionaria en marcha cuando Cervantes escribe, y hay un gran debate en el Reino de Castilla acerca de esa política. Los Habsburgo, mayormente Felipe II y Felipe III, optaron inflar la moneda o adulterar la moneda, reducir, quitando su contenido de plata a las famosas o infames monedas de vellón de la época. Y quitando un poco del último grano de plata que había, volvía a esas monedas en cobre, 100% cobre. Y el efecto era la oxidación, incrementaba el efecto de la oxidación. Entonces, la manera de reconocer una moneda con menor poder adquisitivo era precisamente comparar el color de esa moneda con otras. Y claro, cuanto más oxidación, más negra la moneda y menos valor. Entonces, la metáfora de convertir a esta gente convertir a esta gente negra en blanca y amarilla va en contra de la política inflacionaria de Felipe III. Un poco complicado ahí, espero que me haya explicado. Pero el chiste allí tiene todo que ver con la política de inflación del reino. Y otra vez en la segunda parte, en el capítulo 24, la segunda parte, Cervantes critica de manera abierta la trata de negros. Es bastante fácil ver que Cervantes, siendo esclavo él mismo en Argelia por unos 5 años, estaba muy en contra de la esclavitud. Okay. Siguiente diapositiva. A ver. Jefferson habla de Don Quijote en varias cartas. Tenemos una serie de cartas donde es evidente que Jefferson pensaba que Cervantes era lectura obligatoria para su familia y para probablemente los futuros ciudadanos de Estados Unidos. Porque, en primer lugar, entiende que Estados Unidos estaba en un proceso de convergencia con España. Entonces, y todo esto es simbólico. Jefferson estudiaba muy bien la aristocracia de Europa y entendía ese concepto de la vida como su propia obra de arte.
Entonces, todo lo que hace Cervantes, todo lo que escribe, todo lo que declara públicamente, está bien meditada antes. Y está construyendo una historia, una obra de arte en casi todo lo que hace. Y mayormente en la arquitectura de su famosa casa en Monticello y la Universidad de Virginia, de donde vengo yo. Jefferson tenía también muy clara ese encuentro con España cuando vuelve de Francia, después de ver la Revolución Francesa, vuelve de Francia a Estados Unidos y le da la vuelta a su casa, destruye su casa y le da la vuelta, le gira hacia el oeste y la construye de nuevo. Entonces, en lugar de contemplar a Europa, está pensando en el oeste de Estados Unidos. Pero ese oeste en aquel entonces no es el oeste de vaqueros indígenas, es España, es California, Texas, Colorado. El imperio español es a donde está mirando. Entonces, para él, incluso tenemos el caso de George Washington, el primer presidente, que pidió una copia de Don Quijote, pero como gesto oficial, casi como un gesto de política en el extranjero. Lo veía como importante tener una copia de esa novela porque sabía, otra vez, que Estados Unidos estaba en un proceso de encontrar a España hacia el oeste. Y hay un episodio, no me acuerdo, una cena en la Casa Blanca cuando se entera de la importancia de esa novela y es casi como un orden ejecutivo. Pide una copia de Don Quijote para eso. Y todos los fundadores liberales de Estados Unidos leían esa novela, la entendían muy bien, cada uno tenía su parte favorita. También es evidente que para Jefferson ese tema de mestizaje está en el eje principal de su entendimiento, su lectura de la novela. Entonces, para él, Cervantes es una manera de incluso confesar, en cierto sentido, su propia monstruosidad. Jefferson, esclavista, fundador de Estados Unidos, el país más libre de aquel entonces, pero que también en aquel entonces dependía, sobre todo en el sur, de la trata de negros. Entonces, esa contradicción implica cierta monstruosidad y cierto problema, dilema, puzzle, problema moral, del cual buscaba una salida a lo largo de su carrera política, a lo largo de su vida. Jefferson estaba buscando una manera de resolver ese problema, de salir de su laberinto, acabar con la esclavitud, y es un dilema que nunca logró resolver. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ver. Esta es su casa, Monticello. Mi hipótesis, digamos, mi tesis, la puedo defender, no me veo especulando aquí, la he visto, la he estudiado de cerca, en persona. Este no es solamente una casa, este es un templo, este es el centro de un laberinto. Él vivía allí. Si entras en esa casa vas a encontrar que es laberíntico, sus varios planos con habitaciones y pasillos muy estrechos, escaleras escondidas, habitaciones escondidas, y luego ese globo muy raro arriba. O sea, tiene una serie de detalles que implican, sugieren que su obra de arte más importante era un laberinto. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que incluso incorporaba la naturaleza como parte de su laberinto. Y eso se puede aprender
claramente leyendo a Borges, la vida es un laberinto, el universo es un laberinto. Estamos siempre ignorantes respecto a algo y estamos siempre buscando una salida, una mejor manera de mejorar la vida o el país. Entonces el laberinto es una metáfora para toda la vida, la naturaleza, y el ser humano es el monstruo allí escondido en el laberinto de la naturaleza. Y eso lo tenía en mente Jefferson. Construye su templo allí, su laberinto, encima de un monte al lado de la Universidad de Virginia. Y dependía de la esclavitud. Había como en torno a 200 esclavos allí en esa hacienda. Y luego su pequeña familia vivía en esa casa. Pero su familia no es exactamente lo que hemos venido pensando a lo largo de 2 siglos en Estados Unidos. Recientemente hemos descubierto, y estoy 100% convencido de la tesis de una profesora en Harvard, que Jefferson tenía relaciones con Sally Hemings, una esclava que había heredada del padre de su mujer. De hecho, Sally Hemings era la hermana ilegítima de su propia esposa. Y cuando su esposa se murió, no me acuerdo del año exacto, 74 por ahí, en pocos años empezó a tener relaciones con Sally Hemings. Y tiene prole, tienen creo, 4 hijos. Y eso implica otra vez que el laberinto es racial, que él veía el mestizaje como una manera de resolver el problema de la esclavitud. Claro, porque la definición del esclavo dependía del porcentaje de sangre blanca o negra que uno tenía. Entonces, después de ciertas generaciones de relaciones entre blancos y negros, un esclavo podría conseguir su libertad. Entonces, y de hecho, en su muerte, en su testamento, Jefferson liberó a estos 4 hijos y tenía capacidad de hacerlo porque creo que tenían ya 5 generaciones de mestizaje con blancos. Así que esa relación con Sally Hemings la podríamos imaginar un poco como la relación entre Teseo y Ariadne. Ella es la solución a la monstruosidad que representaba Jefferson. Ok, siguiente diapositiva. En la entrada de Monticello hay una estatua que es la única estatua que compró Jefferson, estatua completa. Hay bustos, pero este es el único completo, la única estatua completa. Tenía en mente comprar otras, pero solo tenía esa. Hay confusión en las cartas acerca de la identidad de esta estatua. Al principio parece, y dudo, creo que está actuando, pero parece que pensaba que era Cleopatra. Y luego más tarde se enteró de que no, que era Ariadne. Eso es otra vez parte del arte de la aristocracia del Renacimiento que estudiaba Jefferson. Está enseñándonos algo, está contando una historia, está convirtiendo una heroína africana en una heroína más bien cretense o griega. Está europeizando a Cleopatra, ¿no? En sus cartas.
Y hay toda una serie de símbolos en Monticello que indican el énfasis que ponía Jefferson en el mestizaje. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una especie de yin-yang que hay esta es la mano de Jefferson. Es un dibujo de un campo de vegetales, creo. Y podemos ver que tenía en mente un encuentro entre negros y blancos, y aquí lo representa de manera simbólica. Ok, siguiente. Y también tenía ¿cómo es? Sinsonte. Una especie de pájaro blanco y negro muy famoso en Estados Unidos. Hay una novela por Harper Lee que se llama Matar a un sinsonte, que tiene todo que ver con la cuestión racial de Estados Unidos post-guerra civil. Jefferson mismo siempre llevaba un sinsonte, tenía como mascote, lo llamaba Ricardo, creo. Y hay descripciones de él escritas por amigos. Otra vez, tenemos que mantener en mente que cuando alguien elegido por Jefferson escribe algo sobre Jefferson, estamos leyendo un retrato bien elaborado y controlado por Jefferson. Okay. Y este es un símbolo como los caballos en la segunda parte de Don Quijote, o como la urraca en la literatura medieval española. El sinsonte aquí es un símbolo del mestizaje. Okay. Siguiente. Esta es la historiadora de Harvard, Annette Gordon Reed. Estuve en una conferencia con ella hace un mes en Monticello, y ha acertado, y para ella ha sido una batalla bastante gorda. La familia de Jefferson no quería aceptar su tesis de que Jefferson tenía una relación con Sally Hemings. Les molestaba, era su punto ciego por varias décadas, y creo que ella ha ganado la batalla académica, al menos ahí. Al final, la Universidad de Virginia y muchos de la zona de esa parte de Virginia han tenido que aceptar que sí, que Jefferson tenía una relación con Sally Hemings, con su propia esclava. Ok, adelante. Okay. Una manera de ver claramente que muchos, sobre todo aristócratas franceses, entendían perfectamente en qué se había metido Jefferson y su proyecto de mestizaje. Una buena pista se puede ver en Tocqueville. Esto es post-mortem. Tocqueville nunca conoció a Jefferson, pero leyó detalladamente acerca de Jefferson, entendió el problema del sur de Estados Unidos. Es el problema principal que analiza sobre todo la segunda parte, pero a finales de la primera parte también, de su famosa obra Democracia en América. No hay mejor politólogo acerca de la democracia en Estados Unidos. Este es el texto más importante para entender a la política de mi país, a la cultura de mi país, a la sociología, incluso la sociopatología de Estados Unidos. Se puede ver perfectamente en la segunda parte, en el capítulo, en el segundo volumen, tercera parte, capítulo 18, describe nítidamente la relación entre Sancho y Don Quijote como un modelo
para su visión de cómo la política se experimenta en la vida real. Básicamente la política es cuestión de dos castas que logran a no entenderse. Se tienen que llevar bien para tener una nación. La izquierda y la derecha en cada país democrática en algún momento tiene que reconocerse y tiene que soldar paces. Eso es básicamente la relación entre el hidalgo y su escudero. Y Tocqueville lo ve perfectamente. La segunda parte de Democracia en América está enfocado mayormente en Cervantes. En la primera parte está enfocado en el federalista. Y de hecho, Tocqueville tiene un plan para su libro que es presentarnos a nosotros mismos, los dos. La primera parte es un repaso de la democracia de Estados Unidos, del constitucionalismo, y él quiere que todo lector hispano atienda a eso. Ahora, el segundo volumen de Democracia en América es más bien un análisis del problema racial de Estados Unidos. Y esa parte se basa en Cervantes y allí radica la lección para el lector anglo. Entonces, realmente el francés está saliendo del Nuevo Mundo. Recordamos que Francia vendió Luisiana a Estados Unidos y de ese momento en adelante el imperio francés ya no importa en el Nuevo Mundo, con perdón a todos los canadienses presentes, pero el francés no es ni una cultura ni una lengua principal del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es cuestión de hispanos y anglos. Y Tocqueville lo vio perfectamente y nos está saliendo del Nuevo Mundo y escribiendo un volumen para lectores hispanos y otro volumen para lectores anglos con el fin de introducirnos, presentarnos a nosotros mismos. Y en ese capítulo 18 hay un momento cuando el lector sureño de Estados Unidos se entera de que la esclavitud y el racismo es el problema principal que ve Tocqueville en Estados Unidos. Incluso hay una nota a pie de página, creo que es la tercera nota de ese capítulo, cuando dice, cuando digo democracia, me refiero al norte y no al sur, porque el sur no es una democracia. Y podéis imaginar a esa nota con un choque para muchos lectores sureños, porque realmente te quita la honra, te quita toda tu autoestima, y el efecto es contundente y está diseñado, otra hipótesis, Democracia en América es un libro diseñado como un laberinto. Al final del capítulo 17, Tocqueville describe un laberinto natural, habla de un bosque del cual tenemos que encontrar una salida. Y luego en el capítulo 18 nos señala la salida. Tenemos que resolver el dilema racial para salir del laberinto norteamericano. Ok, adelante. Borges. Autor de muchos laberintos. Quizás el más famoso es La Castellón, pero si leemos con cuidado, casi todo cuento, todo poema de Borges implica cierto laberinto. Borges está componiendo mayormente en la época nuclear. Tiene una serie de cuentos que empiezan a enfatizar el laberinto y que empiezan incluso a sugerir que estaba estudiando de cerca a Estados Unidos a partir de años 45, 46, mayormente en el ensayo nuestro pobre individualismo. Y luego tiene una serie de cuentos que se centran en el tema del laberinto. Estaba estudiando Estados Unidos. Para mí esta experiencia, cuando me enteré
era casi como mirar por un telescopio y repentinamente ver a alguien mirándote, ¿no? Estoy en esa escena de ¿cómo es? La ventana de atrás de Hitchcock, ¿no? Cuando está mirando al malo al otro lado del jardín, entre dos edificios, y repentinamente se entera de que el hombre le estaba mirando. Y pues yo he tenido una experiencia parecida, enterándome de que Borges, yo estoy estudiando a Borges y me enteré, y Dalí también, me enteré que estos grandes hispanos artistas, sobre todo a finales del siglo XX, estaban estudiando a Estados Unidos. Y claro, tiene sentido. España pasa por una guerra civil. España está buscando una solución a su propio laberinto. Está intentando al menos aprender algo útil para franquear el problema que tenían. Borges lo mismo, en el sur hay un problema el sur de este hemisferio. Había un problema con autoritarismo, tiranías, dictadores, y Borges viajaba a Estados Unidos. Creo que he encontrado un mínimo de 5 visitas, puede que haya más. Enseñó, por ejemplo, en la Universidad de Texas. Era lector de inglés desde la infancia. Y creo que en ese ensayo nuestro pobre individualismo queda claro que estaba estudiando el federalista. Y sospecho que la casa de Esterión es una alusión a Jefferson. Ahora, también puede ser una alusión al laberinto en general. Puede venir de Cervantes la alusión, pero creo que hay un indicio de que incluso pudiera haber tenido a Jefferson en mente. Y mayormente lo digo porque en las cartas de Jefferson, también debería mencionar que hay una colección de obras de Borges en la Universidad de Virginia. Un profesor consiguió establecer una colección allí. Incluso tenemos el manuscrito original de ese famoso ensayo, Nuestro pobre individualismo. Creo que Borges tenía en mente a Jefferson mayormente porque Jefferson se alude a sí mismo como tocado por las estrellas. Creo que un hombre a nivel de genioso como Borges pudiera haber encontrado el laberinto en Monticello a través de Tocqueville muy fácilmente, a través de las cartas de Jefferson también. Y solo meditando un poco en Estados Unidos, uno va a enterarse de que el laberinto principal de Estados Unidos es el laberinto racial. Si el laberinto principal de Argentina, digamos, es la inflación, el laberinto principal de Estados Unidos es el racismo. Y no digo solamente el racismo por parte de blancos, hay un neorracismo actualmente por parte de negros. La raza como una obsesión norteamericana la vio perfectamente Borges, incluso en una famosa entrevista en años 70. Creo que le habían premiado a Borges algo en una universidad de Estados Unidos y habían invitado a 3 más premiados. Y Borges objetó, dijo, estos gringos siempre obsesionados con la raza me invitaron junto con un indígena, un negro y otro blanco. Estaba básicamente burlándose de Estados Unidos, pero a la vez señalándonos a nosotros mismos nuestra propia manía. La belleza de esto, de un hombre autor de muchos laberintos y que vivía su vida como una especie de minotauro intelectual, intentando enseñarles a los argentinos y a los ciudadanos de todo el mundo que la vida es un laberinto y que nuestro objetivo tiene que ser siempre salir
salir de nuestros laberintos. La idea de este hombre viendo, este minotauro ciego argentino, viendo perfectamente el laberinto de los norteamericanos, me tiene arrodillado delante de este genio. También quiero volver al tema de la mujer, de Ariadne, que la contemplábamos en el mito original, donde le da a Teseo el hilo para entrar, matar al minotauro y luego poder salir. También vimos a la estatua de Ariadne en Monticello, una alusión a una mujer media africana, media europea, un reconocimiento de su relación con Sally Hemings, la verdad. También quiero subrayar que hacia final de su vida, la relación que llevaba Borges con María Kodama tiene su lado estético. No estoy descartando el amor y la belleza de esa relación. Estoy simplemente diciendo que otro nivel más de esa relación es artístico. Aquí en la época postnuclear, tener una relación con una mujer japonesa implica otro laberinto más global, el dilema del mundo nuclear, y en plena guerra fría, ¿no? En los años 70 y 80, esa relación llevaba su propio simbolismo, y no quiero restarle a esa relación su gracia, su belleza. Creo que estoy agregando a ella. Y esta imagen también me parece espectacular. El minotauro con su Ariadne japonesa en Buenos Aires. Creo que es la última diapositiva, ¿no? Bueno, ahí la cita de Jefferson aludiéndose a sí mismo como Asterión. Estrellado, tocado por el cielo. Está por todas partes en Jefferson. Jefferson, al igual que Cervantes y al igual que Borges, concebía a sí mismo como una especie de minotauro. Creo que ahí lo dejamos igual. Hemos de volver a la cuestión de la moneda, que es un problema laberíntico también. Y lo dejo ahí. Yo no soy experto en economía. Para mí el Bitcoin, el Ethereum y la cuestión de la dolarización en Argentina es igual de laberíntica. No sé si tengo la solución, pero no podía ser peor que 100% inflación. Hay que salir ya. Excelente, excelente, doctor Graf. Bueno, antes que nada, felicitaciones por esta exposición. Mind blowing sería uno de los muchos adjetivos que podríamos decirle. Realmente la intersección entre, bueno, economía que mencionaba recién, política, arte, literatura, filosofía, sociología y demás. Así que eso es un gusto escuchar este tipo de presentaciones. Bien. Vamos a invitar entonces a todos los asistentes que así lo deseen a realizar cualquier tipo de pregunta o de intervención. Lo pueden hacer si quieren, por supuesto, levantando la... Ayudadme a salir de mi propio laberinto. Cualquier pregunta me va a ayudar un montón. Pero por supuesto que sí, nos van a ayudar a todos a seguir intentando encontrar esta salida. Van a ser la Ariadna de nuestros dilemas. Así que van a poder, si quieren, levantar la mano y poder abrir el micrófono y hablar de esa manera, o bien también hacer la pregunta en la sección de preguntas y respuestas, en la sección del chat, incluso si lo desean. Cualquier tipo realmente de intervención va a ser bienvenida, y de mi parte comentar, bueno, que realmente es muy estimulante este tipo de presentaciones interdisciplinarias, que son las que demuestran que, bueno, uno
es espectacular especializarse en algo, pero también hacer este tipo de puentes apunta a sacarnos un poco de los esquemas predeterminados, ¿no? Y hacer este tipo de... Interesante, es una observación interesante. La especialización puede crear su propio laberinto. Claro. Nos creamos estos silos y no somos capaces de salir y ver el resto del mundo y con eso nos deshabilitamos, porque la especialidad debería servir por algo, ¿no? Deberíamos poder empezar a compartir nuestra especialidad y eso requiere que miremos por encima del muro, Ujú, hablando de muros. No totalmente. soy partidario de muros. Por lo menos no de los que no sean laberínticos y permitan salir de adentro, digamos. Escuchando bueno, toda la presentación, la parte del Quijote, también se me ocurría que el propio Quijote, ¿no? Tiene su propio laberinto, un laberinto mental, ¿no? Un laberinto de la realidad y la irrealidad. Y, y pensaba justamente en eso, ¿no? En lo difícil que es a veces uno salir de los propios enriedos mentales que uno se genera al tratar de entender alguna situación o encontrar alguna salida, como que el propio pensamiento o cuando uno quizás no está del todo enfocado, uno se crea sus propios laberintos en cierto sentido. Y también pensaba en esa soledad del Quijote a nivel del cierto delirio, ¿no? De volver a la realidad medieval y al amor cortés medieval con Dulcinea, con este escudero tan humano, por decirlo sutilmente, con tantos defectos como lo que mencionabas en términos de comercio de esclavos de Sancho Panza y el nivel de corrupción que sugiere al dirigir su ínsula y demás. Y me hacía acordar también al tema de otro náufrago, si se quiere, el Robinson Crusoe y Viernes, como la necesidad del otro, ¿no? De Ariadna que guía a Teseo a la salida, la necesidad de Sancho o incluso de Rocinante, la necesidad de un contacto con el otro que permita salir de ese laberinto aislado que uno tiene a veces solipsistamente consigo mismo, el Viernes en Robinson Crusoe, como que en muchas de estas historias, mencionabas lo que gana Borges en esta relación con Kodama, lo que puede llegar a ganar Jefferson en sus diferentes relaciones académicas o personales, ¿no? El laberinto del ensimismamiento o una especie de solipsismo, ¿no? O sea, y cuán importante es la relación con el otro. Sí, Y muy cuando no es bonito. existente, viene incluso a nivel ficticio, ¿no? Digamos, en la película Náufrago, Tom Hanks inventando la pelota en esta especie de... La vida es como el fútbol, o los toros si quiere, pero hay que haber un encuentro, hay que haber un diálogo, ¿no? Más que nada. Yo veo casi lo que comparten todos estos constructores de laberintos es un deseo por dialogar, que nunca vas a salir solo. Ese ensimismamiento es precisamente lo que te deja completamente ciego, incapaz de mejorar el mundo porque no puedes comunicar con los demás. Jordan Peterson últimamente me acuerdo y dijo algo como es muy importante no vivir solo y cuanto más inteligente uno sea, más importante no vivir solo, porque te vas a volver loco, loco pero loco. Vas a tener todas las respuestas y soluciones, puedes perderte en tu propia biblioteca y descubrir un montón de cosas, pero si no aprendes a comunicárselas a los demás, inútil, completamente inútil. Y la política es un diálogo. Cada lado, ya sé que estáis entrando en plena estasis hacia octubre en Argentina, pero en algún momento tiene que sudar paces, ¿no? Después de las elecciones. Lo mismo en Estados Unidos. Estamos llegando a un nivel de polarización que para mí escandaliza, distorsiona la realidad, crea un laberinto para los dos lados realmente. Unir los dos laberintos es una manera de salir de eso, de empezar a ver las cosas claras, porque sin el diálogo, sin esa otra perspectiva, te vas a perder completamente. Y en esa entrada de Monticello, no solamente encuentras la estatua de Ariadne, hay
bustos, hay figuras en cada lado. Hay una visión casi maniquea de la vida. Hay un busto de Jefferson en un lado y un busto de Hamilton en el otro lado, que son precisamente los dos enemigos principales entre los fundadores. Y hay momentos de odio profundo entre los dos, pero hay un reconocimiento ahí por parte de Jefferson al menos de que es importante respetar al prójimo, respetar incluso al enemigo político y aprender que los dos se pueden aportar algo. Desde el lado de derechas en Estados Unidos es muy común culpar a Hamilton por la idea de inflar o adulterar la moneda y así pagar los costos de un gobierno en plena expansión. Pero Jefferson hacía lo mismo. Jefferson veía que la inflación ayudaba a agricultores también, era partidario de la idea de crear actividades para la ciudadanía, ¿no? Jefferson en unos sentidos es bastante izquierdista. Jefferson y Hamilton, los dos crearon el sistema monetario bajo el cual estamos todavía sufriendo o sobreviviendo, dependiendo de tu punto de vista. Excelente, Es muy importante muchísimas el gracias. diálogo. Totalmente. Bueno, justamente en base al diálogo tenemos Ed Emocional que desea hacer una intervención. Te escuchamos. A ver si podés. Podría ser su criterio la Ariadne en Estados Unidos de hoy. Vaya pregunta. Hola. Sí, ¿qué tal? Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, Sandra es mi nombre, ¿cómo están? Muy bien, Sandra, un gusto escucharte. Bueno, lamentablemente no entré en toda la presentación, pero desde que lo escucho, no quisiera repetirme con la pregunta de algo que ya ha dicho, pero bueno, la lanzo y después vemos. Usted habla de los laberintos y habló del laberinto particular de Estados Unidos, que es el racismo, y del de Argentina, que es la inflación. Quería saber si había pensado en algún laberinto que envolviera a toda América o América Latina. Y lo segundo, si considera que la pandemia fue un laberinto mundial y si salimos ya de ahí, de ese laberinto. Pues sí, evidentemente cualquier dilema o problema que nos frustra y nos prohíbe adelantar es un laberinto, ¿no? En cuanto a laberintos de toda Latinoamérica, si no me equivoco, la pregunta esconde la cuestión acerca de la reforma política, ¿no? Que si hay una reforma que podría mejorar la vida en Latinoamérica. Yo veo en Latinoamérica el mismo dilema que tenemos acá. El gobierno central en Estados Unidos se ha vuelto completamente sobre todo poderoso y excesivamente poderoso y está fuera de control. La base de ese poder suele ser el sistema monetario y eso se ve claramente en Argentina. Y creo que si pudiera yo cambiar una sola ley en toda Latinoamérica para resolver cierto laberinto, sería el derecho al subsuelo. Yo creo que para descentralizar, para acabar con el laberinto de la centralización del poder que hay en la metrópoli de casi todos los países de Latinoamérica, hay que distribuir el poder. Y eso implica federalización. ¿Cómo federalizar? En Estados Unidos teníamos una situación muy fortuita de una progresión hacia Occidente y la creación de una serie de pequeñas repúblicas, nuevos estados, que imponían cierta descentralización casi de manera natural.
Pero esa ley, ese derecho al subsuelo, siendo tejano, no soy solamente estadounidense, estoy incluso en un laberinto interior del laberinto de mi país, que es Texas. Nuestra única ventaja en la vida, porque el tejano no es particularmente inteligente, no tenemos esa reputación, somos los más minotauros de los Estados Unidos. Nuestra única ventaja es el petróleo y el poder que tenemos, que Washington no nos tiene que hacer caso. Y ese poder de atraer a otros inversores, a otros ciudadanos a Texas, de mantener cierta independencia política, viene del petróleo, viene de nuestro derecho al subsuelo. Por legado del Imperio Español para Latinoamérica, en mi opinión. No sé si eso responde a la pregunta de manera adecuada. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Pues gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Bien, Perdón, ¿podemos contactarlo por mail? Sí. Ok. Sí, o sea, yo tengo una página en Twitter, tengo una página en academia.edu, por ejemplo. Me pueden buscar googleame y salgo de mi laberinto muy fácilmente. Perfecto, muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Un placer, y muy, muy interesante todo lo que expuso. Muchas gracias a vos, Sandra, por tu pregunta, tu feedback. Ahí dejo la página de academia.edu del Dr. Graf y ahí aparece también el CV del doctor. Ese es el link al CV y ahí tienen el mail y demás datos de contacto del doctor. Tenemos también, felicitaciones por parte de Emma Calmanash. Muchas gracias, Emma. Felicitaciones de parte de Roberto Rey. Sí, Roberto consulta si va a quedar grabada la presentación. Sí, está quedando grabada y la van a poder ver las veces que gusten en el canal de YouTube de la UCEMA. Así que muchas gracias a Roberto y a Emma. Y tenemos también una pregunta de parte de Guillermo Paggi. Te pregunta Eric Guillermo, ¿quién podría ser a tu criterio la Ariadna de los Estados Unidos del día de hoy? Yo voy a despersonalizar a Ariadne y volverla en un solo estado. Yo creo que Florida, por ser el punto de contacto principal, capital de, digamos, Hispanoamérica, porque deberíamos ser honestos. Nuestro hemisferio es hispanoamericano, punto. No hay debate. Todo esto de muros es una fantasía angla otra vez. Estamos creando otra vez nuestro propio laberinto de ensimismamiento. Incluso si fuese una buena idea, y no soy necesariamente en contra de mis amigos tejanos que quieren una pausa, o sea, de algo bueno en exceso puede ser malo, ¿no? Demasiada agua te puede matar. Y la emigración está creando graves problemas en la frontera, sobre todo en estados como el mío. Dicho eso, es una fantasía creer que cerrarse, creer que es posible es una fantasía, y creer que es buena idea volverse, ensimismarse, me parece un error. Y para mí, Florida tiene una gran ventaja de una población hispana y una población hispana racional, razonable, educada, cubana, argentina, México, del lado liberal o de derechas de Latinoamérica, donde es posible crear algo, es posible crear un diálogo productivo entre el mundo anglo y el mundo hispano, cosa que no sé si es posible en California. Hay ahí otro tipo de laberinto y un problema de una mayoría contundente de la izquierda en California que crea problemas. Si hay una Ariadna, si hay un hilo, una solución a muchos de los problemas de Estados Unidos, creo que Florida es ella. No sé si es una respuesta adecuada. Bueno, gracias, Guillermo.
y Argentina también. Todos estamos esperando que Argentina salga de su laberinto. Y va a ser muy bello. Y os deseamos mucha suerte y sabemos que la vida implica sufrir a veces. Y me acuerdo de esa visita en 84, cuando me quitaron un numerito del billete de pesos que compré el día anterior. Y me fue un choque enorme, una lección muy dura. Y no me puedo imaginar todavía vivir bajo esas condiciones. Así que hay que encontrar una solución toda vuestra, pero tenéis las herramientas y si podéis, para citar a nuestro anterior presidente. Gracias, Eric. Sí, yo escuchaba y también uno decía todo lo mejor, ¿no? Yo decía, pensaba, entonces escuchaba, ojalá tuviéramos un solo laberinto. A veces uno dice, bueno, salimos un poco de un laberinto y nos adentramos más en otro. Acá parece varios laberintos superpuestos, pero sí, esperemos que se encuentre la salida pronto. Y en principio, más allá de esos pronósticos y de la política que está siempre presente, la verdad que fue realmente un gusto escucharte esta tarde y gracias por estas intersecciones, ¿no? Entre todas estas áreas que a veces escuchamos tan separadas unas de otras y escuchándote uno ve realmente, ¿no? Lo próximas que están. Y tenemos como si hubiéramos tomado un dron por sobre un laberinto y en vez de ver la especialización lo vimos una perspectiva más global y tan importante y tan necesaria, ¿no? Tener esa perspectiva de conjunto y más abarcadora. Igual, necesitamos de vuestro punto de vista también en este país, muy importante. Por eso menciono Florida. Para mí, la influencia hispana, soy mejor persona en español, lo admito. Me da una pausa, tener que pensar un poco antes de hablar. O sea, me ha ayudado mucho tener esa herramienta, esa historia de lectura de letras hispánicas, estudio de Latinoamérica y de España. Estoy 100% convencido de eso. Así que sois la solución al laberinto nuestro y esperemos que viceversa. Esperemos que sea así y bueno, desear todo lo mejor para nuestros países y bueno, para el mundo en general. Ahí que recuperábamos también, gracias a Sandra, el tema de la pandemia. Hemos salido en teoría formalmente ya de ese laberinto, así que esperemos que siga todo para mejor y en un principio nos has dado muchos temas a seguir explorando de un montón de autores y de áreas, así que muchísimas gracias por la inspiración para seguir aprendiendo y seguir escuchándote. Bueno, les agradecemos también a todos ustedes por haberse conectado y por conectarse a nuestras actividades desde el Centro Friedman Hayek, desde el ciclo de seminarios de la Sociedad Libre y desde la UCEMA. Y los vamos a estar avisando las futuras que haremos y los invitamos obviamente a seguir aquí al Dr. Graf en sus actividades presentes, en sus obras publicadas y en sus próximos eventos. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. A vosotros. Adiós. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes.